anteriores. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Quiero presentar al doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa. El doctor él tiene el doctorado en Ciencias en Tecnología Avanzada por el Politécnico Nacional. Mención honorífica, maestro en Ciencias del Mar con especialidad en Oceanografía Geológica, licenciado en Geografía por parte de la UNAM también. Él es miembro de Psicomatemáticas y Ciencia de la Tierra. Pertenece al Grupo de Estudios Geoambientales y Calidad del Agua del Departamento de Ingeniería y Biociencias en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1997 es profesor del Politécnico Nacional, actualmente en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Ciudad de México. Y de 1986 a 96 fue investigador del Grupo de Estudios Oceanográficos del Departamento de Energía Nuclear del Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos. El doctor cuenta con 25 publicaciones en revistas científicas indexadas y ha participado en congresos, conferencias nacionales e internacionales en México y en el extranjero, obteniendo diversas distinciones. Muy amable, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a Gonzalo de la Peña por su gestión y tener esta conferencia de alto nivel científico y técnico, que creo que va a redundar mucho también para nuestro conocimiento básico en la gestión integral del riesgo de desastres. Bienvenido, doctor. Es de usted la palabra. Muchísimas gracias. A ver, ahí se copia bien, ¿está bien? ¿Ahí se escucha? ¿Sí se copia bien? Ok. Sí, se escucha bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo de la Peña, por invitarme. Ustedes en la asociación, el colegio y la asociación de profesionistas para la seguridad y la protección civil. Para mí es un honor de veras estar aquí y hacer el esfuerzo que hemos hecho para poder transmitir este conocimiento que desde nuestra perspectiva podría formar parte de una herramienta muy importante. Para esto que les interesa a ustedes mucho la seguridad hídrica, pero permítanme también que yo creo que se puede... Pero espérenme, esto no pasa. También se podría llamar la hidrogeoquímica de isótopos del agua subterránea, herramientas para la seguridad hídrica y la sustentabilidad. Voy a trabajar estos temas, los voy a ir revisando poco a poco. Voy a ser muy feliz si podemos alcanzar los 3 primeros y que se enteren un poquito de los otros demás, porque para poder accesar a esto que les quiero comunicar, voy a tener que dar algunos conceptos básicos sobre la parte de aguas subterráneas, en lo cual tampoco quiero profundizar mucho, tampoco les prometo que va a haber examen, pero lo que sí quiero transmitirles es de qué depende la calidad del agua subterránea, bajo qué condiciones climáticas se infiltró el agua subterránea que hoy explotamos, y sobre todo, un tema importante que es el tiempo de infiltración, cuánto le tomó infiltrarse. Si puedo transmitir eso con ustedes, seré muy feliz y posteriormente todo lo que ocupe en la primera parte lo voy a utilizar en la segunda, ya en la aplicación. Voy a trabajar sobre el área de estudio que tenemos, que hemos tenido y que hemos trabajado, es el Valle de Puebla, el acuífero del Valle de Puebla, y en este ejercicio de tratar de poder unir algunos aspectos de correlación, también trabajamos un poco la parte de la Ciudad de México. Voy a hacer algunas comparaciones para que sea un poquito más ilustrativo. Antes de entrar al trabajo, daré algunos antecedentes, obviamente todos científicos, todo está en el campo científico, y les trataré de transmitir un poco lo que es la metodología, cómo lo hacemos, el trabajo de campo, y para la última parte entraré ya a los resultados, en lo cual es la hidrología o la geohidrología, el boro, que es muy importante, les voy a platicar un poco del boro,
esto que es apasionante, que son los isótopos estables y el radiocarbón, isótopos no estables, y entraremos en conclusiones y sobre todo provocar una discusión o una plática o charla de intercambio de ideas con base en lo que les voy a presentar. Bien, déjenme presentarles una visión un poco sesgada sobre las aguas subterráneas. ¿Qué es lo que quiere esta sociedad a partir de sus tomadores de decisiones en términos de agua y que tengamos nosotros, que es el principal abasto casi para todo el país de calidad de agua subterránea? ¿Cómo pueden los tomadores de decisiones regular el consumo y su tratamiento de agua? Bueno, hay dos elementos muy importantes que deben de ser considerados, que es la cantidad y la calidad. Si nosotros respondemos estas preguntas, ¿cuánta agua tenemos? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué calidad tiene el agua? ¿Y dónde está? Podemos con eso alimentar políticas públicas que los tomadores de decisiones generarán a través de su sociedad, obviamente, y generarán un círculo en el cual podremos tener siempre agua. Si estas preguntas las contestamos bien, tendremos nosotros una sociedad que estará en un México sustentable respecto del medio ambiente y tendremos seguridad hídrica. Solamente que si el conocimiento no necesariamente tiene que ser malo, sino que pudiera ser parcial y no contestáramos debidamente las preguntas que están abajo, muy probablemente nosotros nos aproximaríamos a una sociedad no sustentable y creo no podríamos asegurar la calidad de agua ni la cantidad que hoy tenemos para esta y para futuras generaciones. Déjenme introducirlos a los conceptos. La calidad del agua subterránea depende de varios aspectos. Voy a poderlo simplificar de esta forma. El régimen en el cual se gobierna la infiltración del agua va a estar dependiendo directamente de un régimen hidrometeorológico, es decir, cuánto llueve, dónde se puede o no recargar. Las zonas de recarga son cruciales e importantísimas, pero fíjense bien, no solamente hoy, sino que ha sido a través del tiempo cómo las zonas de recarga han jugado un papel muy, muy importante. Voy a minimizar esto ahorita. Y un aspecto crucial también para esto será el balance hídrico, es decir, cuánto recarga el acuífero y cuánto descarga. Si nosotros tenemos esto muy bien entendido, vamos a poder entender y poder hacer nuestra gestión muy bien de nuestros recursos. Un elemento importante que necesitamos saber será el tiempo que le toma a mi acuífero recargar. Es decir, este ejemplo que tengo aquí, ustedes ven el cursor y están viendo esto, el water table será el nivel freático y vamos a dividir aquí en no confinados y confinados acuíferos. Si se dan cuenta, los más superficiales que no están confinados, que están directamente relacionados con la superficie del planeta, la superficie de nuestro país y la superficie de nuestras montañas, nosotros vamos a tener un bombeo de agua que le va a tomar días o probablemente años en recargar para que nosotros lo podamos sacar y lo podamos explotar esta agua. Si estamos hablando de pozos un poco más profundos, más allá de los 50 metros, ya estaríamos hablando de acuíferos confinados. En el caso de los acuíferos confinados, la distancia que hay entre la superficie en la cual se infiltra y toda la distancia que hay para que se llegue a infiltrar y encontrar de nuevo una capa sello, puede llegar a pasar cientos de años. Mas, sin embargo, estamos hablando ya también de un acuífero confinado, pero en la parte más profunda,
y estaríamos hablando de miles de años, los que ocuparía una agua en llegar desde la superficie hasta el acuífero más profundo, y estamos hablando de 250 metros más o menos. La calidad del agua, de las aguas subterráneas, va a depender de otros aspectos. Por ejemplo, puede depender o depende directamente del tipo de roca y sedimentos que estén embebidos esta agua. Ojo, si les puedo transmitir, se los transmitiré de una vez. Los acuíferos no son ni tinacos ni cisternas. Son sistemas que podemos denominar ambientes de depósito, en el cual está embebida el agua entre fragmentos de roca, espacios de aire y intersticios de lodo que pueden estar siendo filtrados a través de muchos años y que almacenan agua a partir de una capa sello que no permite que se vaya el agua para abajo. El tiempo en que el agua subterránea ha permanecido en el acuífero va a determinar con mucho su calidad del agua. Este diagrama que tengo aquí, ustedes pueden ver algunos ciclos de bicarbonatos, sulfatos, aquí los van a tener por acá abajo. Fíjense bien cómo hay unas flechas que desde la superficie ingresan y salen en las estructuras del bombeo. Bien, estos estratos nos está queriendo decir que dependiendo dónde esté y de qué esté conformado ese acuífero, va a ser de lo que el agua esté teniendo su calidad. Se va a ir pareciendo mucho a la roca y la roca va a ir cediendo por fenómenos de meteorización, fenómenos de transporte químico, inclusive de generación de nuevos minerales que se van produciendo en esa agua a partir de reacciones hidrogeoquímicas. Si introducimos una parte de temperatura, tendremos diferentes condiciones. Condiciones de pH o pH serán determinantes para saber la calidad del agua de la que nosotros estaríamos o estemos explotando. Otro aspecto importante va a ser la estructura geológica donde se aloja el acuífero. Fíjense bien este ejemplo que tengo aquí. Ahí está el cursor, ¿verdad? Este acuífero tiene sus estructuras, como ya lo habíamos visto, tiene su sistema confinado y no confinado. Están los pozos aquí penetrando hacia las estructuras de explotación. Pero vean lo que sucede en esta parte. Estas flechitas lo que está indicando es que hay una fractura, hay fallas, perdón, en las cuales han hecho que colapse la estructura geológica que contiene los acuíferos y con ellos vean, hay desplazamiento de la fase, por ejemplo, esta formación M, que debería estar un poquito más arriba, colapsó y se trajo también a la MC. Esto es muy importante, porque si nosotros hablamos de que tenemos acuíferos confinados, no confinados, y estructuras que están ordenadas como si fuera un pastel, nosotros vamos a poder conectar a través de estas fracturas, estas fallas, vamos a poder conectar el agua que estaba acá, va a poder ascender aquí y esta va a poder ascender acá. Cuando el acuífero se fractura o falla, el agua contenida en el acuífero profundo se filtra en los acuíferos superiores, compensando el agua extraída en el acuífero poco profundo o intermedio. No necesariamente nosotros debemos de llegar a penetrar hasta este acuífero para remover esa agua. No, podemos, una vez extrayendo agua de estos estratos, podemos estar conectando los acuíferos profundos con los acuíferos intermedios a través de un sistema de fallas. La calidad del agua subterránea también depende, hoy más que nunca, directamente del impacto antropogénico. Fíjense bien, esto que tenemos aquí idealizado con unas figuritas es el acuífero y algunas de las diferentes actividades que desarrollamos y que tienen que ver con el subsuelo.
muy importantes son estos. Estos son los rellenos sanitarios. Y estos de aquí son los acuíferos, los basureros a cielo abierto. Hace poco trabajábamos un relleno sanitario que tenía esta conformación, estaba un poquito más arriba, se parecía a un basurero, y pudimos encontrar con geofísica de poca penetración, pero de muy alta resolución, cómo ya estaba migrando el lixiviado. Más o menos había alcanzado una profundidad de 27 metros y el acuífero estaba como a más o menos como a 57 metros. Y las lentes ya del lixiviado estaban como a 27. El relleno tiene más o menos como unos 20 años, o sea, más o menos como a 1 metro por año va avanzando el lixiviado. Entonces, este tipo de actividades de descargas directas a cielo abierto o descargas inclusive a ríos, puede conformar una entrada de diferentes contaminantes al acuífero. Fíjense bien, uno muy, muy importante es la agricultura. Ya vamos a hablar un poquito más tarde de esto. En la agricultura, nosotros utilizamos el campo para cosechar, pero también lo tenemos que fertilizar y lo tenemos que, pesticidas y herbicidas. Eso es a partir de la infiltración, que es lo que estamos buscando con el agua, también se van a infiltrar estos compuestos. La presión sobre los acuíferos poco profundos e intermedios es muy fuerte. Las áreas de recarga se han conducido y se han reducido y se han ocupado por actividades antrópicas. Esto es cada vez más rápido, o sea, todos lo sabemos. El punto ahorita es que está siendo muy rápido. Y déjenme platicarles un tema más acerca de lo que sucede si nosotros, más bien cuando sobreexplotamos un acuífero. En el bloque diagramático 1, nosotros tenemos una condición de lo que mencionábamos de nuestros acuíferos confinados y no confinados. El well, estos son los pozos que nosotros penetramos y que de ahí extraemos. Y fíjense bien, en una condición de bombeo, obviamente con fórmulas y con mediciones, nosotros sabemos cuánto abate, que le llamamos así, cuánto abate el pozo y en cuánto tiempo se recupera. Esa diferencia de tiempo la diseñamos de tal suerte que podamos nosotros no agotar el pozo, ni en ese momento, ni a través del tiempo, ni en las estaciones del año, que son fluctuantes en esta parte de infiltración. ¿Qué pasa si eso no lo hacemos? Lo que hacemos es lo que se le llama un cono de depresión o un cono de abatimiento. Como el agua, ya se los expliqué, no es una cisterna, no está en una cisterna, y si yo bombeo específicamente en una zona, no se va a bajar todo el nivel, ni va a subir tampoco. Va a subir donde estoy yo ejerciendo la mayor presión de salida, y la compensación, si no dejo que se recupere el pozo, voy a provocar un cono de abatimiento. El cono de abatimiento es un aspecto importante de la sobreexplotación, ya que cuando sobrebombeamos un acuífero, creamos esta depresión cónica que en muchos de los casos es irreversible. Las estructuras que eran ocupadas por agua y que no vuelven a ser ocupadas por agua pueden ser colapsadas, ocupadas por aire o simplemente bajar la porosidad de esos ambientes de depósito y no permitir más ingreso de agua o habrá menos agua ingresando. Aquí voy a empezar con dos temas muy importantes. ¿Cómo sabemos nosotros las condiciones climáticas en las cuales se ingresó el agua subterránea, la que hoy explotamos? ¿Y cuánto tiempo le tomó? Créanme por favor que esto es muy importante para poder hacer la planeación de mi sistema, de mi acuífero.
yo y la sociedad entera. Entonces, lo que voy a ocupar es qué temperatura había en el ambiente de depósito cuando se depositó y cuánto tiempo le tomó. Si es así, entonces estoy hablando de paleotemperaturas o temperaturas viejas. ¿Cuánto tenía de temperatura antes? Entonces, lo que yo voy a ocupar, querido auditorio, es si me lo permiten, un paleotermómetro. Permítanme, eso yo lo inventé para esta plática. El paleotermómetro va a parecerse mucho a esto. Yo creo que no. Este es una aproximación a lo que podría ser un gran termómetro midiendo la temperatura en ambientes prehistóricos. Pero como esto está un poquito difícil de llevarlo a cabo, mejor ocupamos los isótopos del oxígeno. Fíjense bien, sí, este va a ser nuestro paleotermómetro. Vamos a ocupar la proporción de O18 y O16 que hay en el ambiente en el agua. Más o menos el O16 tiene una abundancia mayor, obviamente, de 99.756%, mientras que el O18 tiene 0.2. Déjenme practicarles cómo hacemos esto. Las paleotemperaturas son nuestro paleotermómetro, deduce la temperatura en el pasado, sin haber estado ahí, a través de esto que estamos mencionando, el O18 o 16. Y del O18 o 16 voy a ocupar dos aspectos importantes. Uno, el peso. Su peso atómico. O18 pesa más que los 16. ¿Y qué creen? Voy a ocupar también su proporción. Es decir, yo voy a dividir la cantidad de átomos que yo tenga de O18 y lo voy a dividir entre la cantidad de átomos que tenga de O16. Esa relación, y de un punto de vista muy talentoso, muy inteligente, que ya ahorita les voy a platicar un poquito más, podemos deducir condiciones de climas en donde hay clima caliente y un clima frío. ¿Por qué? Porque si yo ocupo de una misma agua, la someto a condiciones de temperatura altas, voy a tener una proporción de salida de esa agua de O18 o 16 porque hay las condiciones energéticas de evaporación suficientes para cargar tanto O18 como O16. Pero ¿qué pasa en una condición glaciar o inclusive interglaciar donde hace mucho frío? Las condiciones por el peso del O18 no va a salir tanta proporción como la que salía en una época caliente. Es decir, pesa más, no va a poder salir. De tal suerte que el ambiente, el agua, se va a enriquecer de O18. Va a haber más O18. La división que yo hago entre los átomos de O18 y O16, fíjense bien, me puede llevar a conducir que esa razón, esa división, en temperaturas de 20 grados centígrados, más o menos esa relación es de 0. Mientras que para temperaturas abajo de 0 grados, esa proporción aproximadamente siempre va a ser menor a 5. Si nosotros concebimos esto y me lo creen, podríamos entonces nosotros intercomparar muchas aguas de mucho tiempo atrás, porque esa proporción se conserva en las paleoaguas, en nuestras aguas residuales, en nuestras aguas subterráneas, perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente tenemos una agua que siempre va a mantener esa proporción, que es el agua del océano, esa siempre está y es la más abundante y siempre guarda esa proporción, que es la proporción natural. Y nosotros siempre a nuestras muestras le vamos a contar los átomos de O18 y los átomos de O16, los vamos a dividir y se los vamos a restar a esa agua estándar. Lo vamos a dividir entre esa misma agua estándar para estandarizarlo y lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Saben para qué? Porque se hace un número tan chiquito. Como estamos dividiendo números chiquititos entre números muy grandes, se hace muy chiquito. Entonces, si me permiten, estaríamos arribando a esto que le vamos a denominar el delta O18, que es la relación, o sea, la división de los átomos de O18 y O16 de mi muestra, menos los del SMOG, que es el Standard Media Ocean Water, que no es otra cosa más que el agua estándar,
que preparamos en Viena, que se prepara en Viena, en el Laboratorio Internacional de Energía Atómica. Lo dividimos entre ese mismo estándar, el valor de ese mismo estándar, y lo multiplicamos por 1000. ¿Y qué creen que pasa? Pasa que relación del delta O18 o 16 está directamente relacionado con la temperatura del agua. Como les decía, de tal suerte que para 20 grados más o menos tenemos 0, pero a partir de 0 por aquí vamos a tener después de menos 5 y va a ser cada vez menos el delta O18 o 16. Esto está extraordinario. A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a Bernstein y lo publicó en 1976. Y la modificación ahora del smog es una B, porque el estándar del agua que daba el dato para calcular este delta era un promedio. Y lo que hicieron en este trabajo en Earth Planetary Science Letter, lo que hicieron fue tomar un crucero por todo el mundo e hicieron un promedio real del agua en todo el mundo. Bien, déjenme hablarle a uno de mis compañeros. Este es el Palio Pedrov, que nos va a ayudar a... Este se me ocurrió porque va a ser el apuntador, Palio Pedrov. Ahí está, este es Palio Pedrov. Otra composición del paliotermómetro, no queda ahí. El paliotermómetro lo voy a ocupar también en una relación 2H, 1H, hidrógeno 2, hidrógeno 1. También utilizo el isótopo del hidrógeno. ¿Y qué hago? Pues hago lo mismo, solamente que se va a variar con respecto a su delta, ahora ya les puedo adelantar, su delta deuterio, que se llama por el O2, que se llama deuterio, o el delta O2 hidrógeno. Fíjense bien, la relación ahora no es, ¿se acuerdan que era 0? Ahora es menos 25, y para aguas muy frías va a ser de menos 25. Si a esto lo hago igual que al anterior, y lo comparo con mi agua estándar, lo normalizo antes de sustraerlo del agua de que yo muestré y lo multiplico por 1000, puedo entender y componer una extraordinaria herramienta para nosotros, que es la relación de algo que le vamos a llamar el Meteoric World Line, que no es otra cosa más que la línea meteórica mundial. Es decir, nosotros con nuestro delta deuterio y nuestro delta O18-16 vamos a poder saber, es decir, qué paleotemperaturas teníamos en el agua de infiltración que se hundía, que se estaba infiltrando cuando se estaba generando esta agua. Ahorita van a ver la importancia que toma. Esta aplicación del delta O18-16 y delta deuterio también es aplicable para altas latitudes y bajas latitudes. Tú puedes comparar esa variación que puedes hacerla hoy con métodos de muy buena aproximación. Puedes diferenciar altitudes altas o bajas y puedes diferenciar el agua en la humedad sobre el continente o sobre la costa. Esto también fue de Bernstein. Bien, ya tengo mi paleotermómetro. Hoy necesito un paleorreloj, si me lo permiten. El paleorreloj es una cosa extraordinaria que se me ocurrió para que se los pueda transmitir muy bien. Y el paleorreloj es una cosa así, como un paleorreloj. Y adivinen qué es el paleorreloj. Como no pueden decir nada, yo lo voy a decir. El paleorreloj que vamos a ocupar es nada menos que el carbono 14. El carbono 14 no es otra cosa más que un isótopo radiactivo. Los anteriores son isótopos estables. Este es un isótopo radiactivo, el cual sabemos el tiempo que ha pasado desde que alguna forma de carbón se incorpora en un organismo, cuando hacemos una vasija de barro o cuando se infiltra el agua en la zona de recarga. Déjenme explicarles muy bien esto. Nuestro paleorreloj es un poco diferente a los relojes convencionales. Y más bien, si yo le tengo que decir un nombre, le voy a decir que es un antipaleorreloj, ya que un reloj normal mide el tiempo que está pasando. Y el carbono 14, de él deducimos
y se mide el tiempo que le va quedando. Lo voy a explicar bien. A eso le vamos a llamar tiempo remanente. Hagan de cuenta que tenemos por todo el mundo relojes mecánicos que mientras que están al aire libre, siempre tienen toda la cuerda. Pero cuando dejan de estar al aire libre, ya no hay más cuerda para ellos. Entonces, siguen en marcha, gastando su tiempo conforme se va consumiendo su cuerda. Lo extraordinario de nuestros relojes naturales es que su tiempo es finito y su cuerda se acaba de forma constante, de acuerdo a algo que vamos a denominar su tiempo de vida media, que para nuestro paleorreloj, el carbono 14, es de 5.730 años. Aquí está el paleopedroj, este es paleopedroj 2. ¿Qué es lo que les estoy explicando? Esta gráfica que ustedes ven aquí, en lugar de ser al revés, en lugar de ir en un sentido hacia la derecha, va sentido hacia la izquierda. Estos son nuestros paleorrelojes. Aquí tienen toda su cuerda y tienen toda su carga. Y conforme va pasando el tiempo, van a ir decayendo. Esto que está aquí es el tiempo y esto es el porcentaje de carbono que le toca. ¿Qué es el concepto de vida media? El concepto de vida media no es otra cosa más que el tiempo que tiene que pasar para que decaiga la mitad de su actividad o en otra forma la mitad de su cuerda. Por eso esta curva no es recta sino curva porque obedece a la ley de decaimiento radiactivo. Vean, el radiocarbón, una vez que lo incorporamos a plantas o que lo incorporamos a vasijas o que se infiltra en el acuífero, ya no tiene toda su carga, tiene toda su carga y desde ahí empieza a descargarse. Pasan 5.730 años y alcanza la mitad de su actividad que tenía originalmente. Tiene que pasar otro episodio de tiempo de vida media, o sea, 5.730 años más, para que decaiga la mitad de la mitad de lo que tenía. Y así, constantemente, inclusive el radiocarbón alcanza, aquí tiene cuerda todavía, para otros 10.000 años. De tal suerte que lo que nosotros hacemos, muchachos, muchachas, no es otra cosa más que medir el tiempo. Cuando medimos aquí, o cuando medimos aquí, que es cuando tomamos nuestra muestra, sabemos el tiempo que le queda por su actividad y deducimos el tiempo que ha pasado. Ese es nuestro paleorreloj. Este paleorreloj, por ejemplo, eso lo descubrió Levy en 1940 en la Universidad de Chicago, y tanto y también para las plantas que lo descubrió que le dieron el premio Nobel. Bien, ya tengo un paleorreloj y ya tengo un paleotemperatura, un paleotermómetro. Ya sé hoy cómo medir eso, entonces voy a trabajar sobre eso. ¿Dónde trabajamos y qué hicimos? Déjenme platicarles antes que nada una historia. Es la historia de la evolución y construcción del acuífero del Valle de Puebla. Como un cuento empieza hace 65 millones de años. Hace 65 millones de años, todo México, casi todo México, salvo la península de Yucatán, que estaba todavía en construcción, teníamos en todo el altiplano mares someros. Mares someros, pues son mares bajitos. Eran como Cancuns, muchos Cancuns. Todo estaba lleno de Cancuns. Y teníamos esta gran proliferación que ustedes bien conocen del Cretácico, las amonitas y estos caracoles, que tenían exoesqueletos de carbonato de calcio y que al morir pasaban a formar parte de estos que se vuelven, bueno, estos tabiquitos ya son las rocas, y entre los tabiquitos y los caracoles hay una parte que se llama diagénesis, y es donde se van a convertir estos caracolitos, exoesqueletos de los caracoles, en rocas. Son las calizas y son muy conocidas por todo el mundo. En estos mares también había grandes áreas de evaporación, así como en Guerrero Negro. Había salinas gigantescas con anhidritas y yesos que eran precipitados en grandes paquetes en toda esta zona. Para hace más o menos 1.7 millones de años, ya se alejan los mares someros, hay transgresiones y regresiones, pero ya la península de hecho empieza a estar en ascenso, ya va en ascenso, perdón,
y todo el continente empieza a sufrir lo que le llamamos una orogenia, que es la construcción de las montañas. Actividades volcánicas detonadas por la tectónica de placas empiezan a generar para nosotros esto que es muy importante y que atraviesa toda la República Mexicana, que empieza justamente en Bahía de Banderas y acaba ahí en Laguna Verde, que es el eje transmexicano. Este es el Popo, el Ixta la cabecita del Ixta, este es el cuerpo del Ixta. Acá está el Plateau de Tlaxcala. Y bueno, así todo esto, 1.7 años. Y vean cómo ya tenemos construida nuestra estructura de carbonato de calcio y ahora estamos construyendo una estructura ya más bien de tipo volcánico. Para hace más o menos 35,000 años, bueno, de 40,000 años para acá, nosotros tenemos esta parte de aquí. Esto es Puebla, siempre ha sido esto Puebla. Aquí tenemos habitados los mamuts, que ahora son famosísimos los mamuts. Cuando quieran revisamos un trabajo de mamuts. Me encantan los mamuts. Arriba los mamuts. Esta parte es Puebla. Aquí das de cuenta que están en el Zócalo los mamuts. Y lo que tenemos es una construcción. Esta es la Malinche. Aparece la Malinche hace más o menos 44,000 años y empieza su construcción y empieza a construir también la estructura que le va a dar origen al último el acuífero masomero. Y vean lo que está pasando aquí. Aquí ya están habiendo infiltraciones del agua hacia el acuífero del Valle de Puebla. También hay extrusiones. Están los stocks, los troncos estos de lava que están activos. Aquí el Malinche, aunque lo vean apagada, hay un volcán dentro de esa montaña. Y fíjense bien, si nosotros reconstruimos esta estructura que diagramáticamente lo sacamos en un pastel, vamos a ver estas estructuras de la Malinche y el Popo, el Ixta, el Plateau de aquí de Tlaxcala. Aquí está el centro de Puebla, miren, aquí está la Estrella de Puebla, aquí están los edificios centrales, y en esta parte tenemos un fracturamiento muy importante, ahorita lo vamos a ver. Y aquí el tema está relacionado con justamente una publicación que este es el graphical abstract de esta publicación que publicamos en el Journal of Hydrology en 2020, en donde describimos el doble origen del boro y sobre todo aproximamos sobre las paleotemperaturas y las paleoedades del agua de infiltración que encontramos en 100 pozos de aquí de Puebla. Esta es otra aproximación diagramática de cómo está estructurado el Popo, el acuífero del Valle de Puebla. Fíjense bien, esto está exageradísimo, el Popo, el Ixta. Aquí ahora sí aparece el Plateau de la meseta de Tlaxcala y la Malinche. Está cortado porque esta zona es la zona de captación, donde el agua que llega aquí se infiltra y llega a este acuífero. Todo el agua que pasa de este lado ya no llega a este acuífero. Aquí están los tres diferentes acuíferos y acuetardos. El acuetardo es donde vamos a tener la capa sello. Vamos a dejarlo en capa 1, capa 2, capa 3. Estas capas son los diferentes acuíferos y estas irrupciones que hay aquí son justamente las fracturas y las fallas. Fíjense bien, tenemos una falla normal en Tlaxcala muy importante, tenemos una falla normal aquí en Tlaxcala entre Puebla y Tlaxcala, tenemos la falla de la Malinche y tenemos la falla y la fractura de Valsequillo. Esto es muy importante. Esto que se ve así, ahorita lo voy a ocupar, es la ciudad de Puebla. Esto lo publicó Flores Márquez en Hydrogeology Journal. Esto me voy a permitir llevarlos en un acompañamiento de todo lo que hago para la cuenca del Valle de Puebla, para el Valle de México. Esto, Edmunds, en 2002, en el Journal of Hydrology, igual que nosotros, publicaron este trabajo muy interesante en el cual vemos, esta es la Ciudad de México, aquí está el lago de Texcoco. Hicieron un estudio muy parecido al de nosotros, encontraron esa zona de infiltración y a diferencia, fíjense bien, de la cuenca con el Valle de Puebla, el Valle de Puebla está abierto por abajo y aquí queda cerrado por la Sierra de las Cruces y sobre todo en la última parte, la Sierra del Chichinautzin se cierra. Es como un estadio así azteca y Puebla es como el estadio Cuauhtémoc, está como abierto por un lado y está cerrado por todos lados.
Esta es la estructura también de México, de la Ciudad de México, para un solo transecto que hicieron cruzando ahí el lago de Texcoco. Y vean ustedes, estas rayitas que suben y bajan también son fallas del sistema. También está asociado a rocas carbonatadas y volcánicas, que muy parecido hace su estructura a la del Valle de Puebla. Aquí tenemos la falla de Peñón de los Baños, el Cerro de la Estrella, el Peñón del Marqués y aquí las diferentes fallas del la Sierra de las Cruces. Esto que ustedes están viendo aquí es este es Puebla, ¿se acuerdan? Este es el de Puebla en 1990 y después, para 10, 12 años después, esta es la concentración de sólidos disueltos que se encuentran en el agua de los pozos. Aquí lo que es importante ver es, miren, 1750, 750, aquí tenemos 1000, 1500, 1750. Esta parte, vean cómo se incrementa súbitamente en esta concentración. Recientemente, ya en una publicación que está en preparación ahorita de nosotros, vean lo que tenemos. Esto otra vuelta vuelve a ser estos puntitos en Puebla. Fíjense bien los 1500 donde quedaron. Y hoy tenemos ya concentraciones que sobrepasan los límites permitidos de los 1000 miligramos por litro, de acuerdo con la norma nacional. Esto lo estudiamos para el 2016. Muy seguramente queremos publicar aquí o también en Hydrology, Sustainable Hydrology. Esto que ustedes están viendo aquí, ahorita me van a permitir acordarme de nuestras clases que tuvimos al principio, es nada menos que el cono de abatimiento que estamos teniendo en el manto freático del acuífero del Valle de Puebla. Esto lo reseña muy bien Flores Márquez en Hydrogeology para el 2006, en donde tenemos estas curvas que son las curvas se llaman piezométricas o potenciométricas, en las cuales nosotros vemos en qué profundidad está el manto freático, cómo va avanzando, pero va avanzando hacia abajo. O sea, estamos creando esto que no queríamos y que habíamos discutido al principio de la parte de que era como clase, donde hay un cono de abatimiento. Estos son 3 escenarios, son 3 núcleos, perdón, 3 pozos con 4 escenarios. Esto es de Salcedo Sánchez en 2013, está publicado en Environmental Earth Science. Ellos lo que hacen es generar a través del tiempo, fíjense bien, 2010, 2015, 2025, esos niveles potenciométricos que vimos en las curvas de nivel anteriormente, bueno, en las curvas potenciométricas, y van simulando cómo esos niveles potenciométricos pueden ir descendiendo conforme la explotación actual, conforme una moderada o sensible cuidado, o bien con un extremado cuidado de esa agua. Para cada uno de los pozos, si bien hay algunos escenarios en los cuales podemos estar pensando que sí se puede recuperar este cono de abatimiento, para todos ellos un escenario que es el tendencial, el que estamos esperando que siga pasando si no hacemos algo, tendríamos un abatimiento mucho más asentado para el 2025. Esto es para la Ciudad de México, este es Texcoco por aquí está Iztapalapa, y estas son las curvas potenciométricas también que se están describiendo para la parte de la Ciudad de México, donde también ya ha revertido la parte de la descarga, donde salía el agua directamente, ahora donde hay que buscarla y cada vez buscarla más profundo. Se habla aquí de 30 metros para el 2002. En esta zona es un solo transecto. Esta es nuestra área de estudio. Esto es lo que vimos hace ratito, es el Estadio Cuauhtémoc, porque aquí tiene una salida. Y fíjense bien, estos son los pozos que estudiamos. Voy a regresar a estos amarillos, que fue donde medimos nuestros paleotermómetros y nuestros paleorreloj. Ahí tomamos muestras para isótopos estables y isótopos no estables. Y en todos los demás hicimos hidrogeoquímica. Miren, muestreamos 100 pozos en la ciudad de Puebla, están en la mera ciudad, están alrededor de la ciudad y en los municipios que están alrededor de la ciudad. Aquí traigo una escena. Está padrísima la escena, ¿no? Bueno, esta es la Universidad de
la UTLAP, la Universidad de las Américas. Aquí estamos en Atlixcáyatl, aquí tomando nuestras muestras de campo, nuestros datos de campo. Este es un pozo que está justamente aquí abajo, donde están ellos, pero abajo. Aquí estamos tomando la posición geográfica. Aquí estamos al pie de las montañas, ahí cerca del Popo. Este es Atlixcáyatl, el muestreo, bueno, igual fue de día que de noche. Y aquí estamos en plena calle donde están los pozos. Ahí estamos explotando el agua de los pozos. Bien, ¿qué resultados obtuvimos? Fíjense bien, esta es una manera compleja de aproximarnos a la composición del agua, pero es compleja porque el agua es muy compleja. Imagínense cuántos miles de años tenemos ahí abajo el agua y cuánto se ha podido transmitir de ese intercambio físico-químico a través de procesos de meteorización, de dilución y de autigénesis, que es la generación de nuevos minerales. No lo voy a hacer muy específico. Lo único que quiero que vean que encontramos de esos 100 pozos, que hay una distribución en 3 grupos. Una que tira sobre los sulfatos, los dos son cálcicos. Uno que tira sobre la parte sulfatada, donde está impregnada de esto, esta estructura volcánica, y la parte de las anhidritas ceden sulfatos, y la parte cálcica bicarbonatada que va a estar en la parte de arriba. Cuando nosotros extraemos agua de esta parte o de esta parte, compensadamente, como decíamos en nuestra clase, el agua del grupo 3 asciende y empieza a ocupar los espacios que tenían esta extracción del grupo 1 y del grupo 2. En otras palabras, el agua adquiere las propiedades de las rocas y los sedimentos que contienen a través de diferentes procesos, entre ellos la dilución y la meteorización. Si yo mapeo esto aunque no crean, y por favor hagan un acto de abstracción, esto es un mapa, y es el mapa de la ciudad de Puebla. El centro de Puebla está por aquí y los alrededores están así. Y lo que hicimos fue aquí mapear los triangulitos, las bolas y los cuadritos que encontramos en la distribución del triángulo de Piper. Y vean cómo los azules preferentemente están hacia afuera, los cuadritos verdes están más bien circundando a los azules, y los rojos, preferentemente, que son pocos, están ocupando el espacio interior. Esta distribución nos permite dilucidar sobre la regionalización que hay de la calidad del agua, no solamente con la parte que corresponde a la profundidad, sino también a dónde se encuentran o con qué proximidades se encuentran, que les está dando o caracterizando esa calidad del agua. Esta gráfica es importantísima. Fíjense bien lo que hicimos aquí. Por favor, concéntrense, no se distraigan, ya me lo acabamos. Esta es una gráfica que describe el comportamiento de esos 3 grupos que les acabo de platicar, pero de cómo se va convirtiendo el sulfato, cómo se va enriqueciendo el sulfato. Si yo camino así hacia la derecha del cursor, vean cómo se va incrementando la concentración en miligramos por litro. Aquí son 200, 400, 600, 800, 1200. Y esto es un índice de saturación de las anhidritas, lo que les decía que son los yesos, son las sales, las salitas, es la sala que tenemos en el Guerrero Negro. Bien, fíjense bien lo que está pasando. Conforme nosotros vamos ascendiendo de los grupos que están en la profundidad y que vamos saliendo hacia la superficie, vean cómo se va enriqueciendo de sulfato hasta llegar arriba y tener una concentración muy alta de sulfato. Esto que estamos haciendo aquí, al extraer el agua, a partir de algo que se denomina la presión parcial de oxígeno, estamos enriqueciendo el sistema de sulfatos que no estaban presentes antes de la extracción. Y vean lo que encontró Edmunds. Edmunds en el 2002, también en el mismo journal, ellos encuentran exactamente esta distribución para la zona alejada a las montañas, a la parte donde está la parte volcánica que encuentran ellos, que es justamente también la de nosotros, la del Popo, y vean la concentración también de sulfatos. Bien, es decir, el agua del grupo 1 se enriquece con sulfatos a medida que fluye hacia acuíferos más altos, transformando los sulfuros en sulfatos, los sulfuros
a sulfuros a medida que cambia la presión parcial del oxígeno, así como conforme nos acercamos a la zona de actividad volcánica. Es decir, los sulfuros los convierte en sulfatos. Y esto que es importantísimo y que le da nombre al paper es el boro. ¿Se acuerdan que dijimos que había una falla que era la de la Malinche y una fractura que era la de Valsequillo? Bien, cuando nosotros mapeamos, esto vuelve a ser un mapa y la ciudad de Puebla, esto lo volvemos a mapear nosotros sobre la superficie de Puebla. Estos bolitas rojas son los pozos y esta es la concentración que nosotros encontramos de boro por arriba de 5,000 microlitros microgramos por litro. Y fíjense bien dónde encontramos que nace esto que le hemos denominado como una amiba, que hay una distribución del boro circundante a lo que ya habíamos descrito. ¿Se acuerdan cómo se iba haciendo circular, concéntrico esta distribución? Bueno, este es un descubrimiento muy interesante porque aunque ya lo había descrito Salcedo, Márquez, varios lo habían descrito, nunca lo habíamos mapeado de esta forma. Y vean lo que encontró Edmunds en el 2002. Edmunds también encuentra la concentración de boro como nosotros, esta es una logarítmica, y la encuentra en Júpiter también, y también relacionada a la actividad volcánica y a la parte que él cede sobre las Dolomías. Bien. Chan, 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 chan. Lo que habíamos esperado. Apenas todavía ni me faltan como 10 minutos y ya llegamos. Fíjense bien, esta es nuestra curva meteórica mundial, ¿se acuerdan? Este es nuestro delta O18 y este es el delta deuterio, o 2H. ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Se acuerdan que decíamos que mientras menos era más negativo el O18-16 iba a ser más frío? Igual que el delta deuterio. Bien, aquí donde están los volcancitos es el Popo, no, perdón, es la Malinche. Aquí encontramos nosotros, justamente localizados, las muestras que obtuvimos del campo de los pozos. Las obtuvimos y los fuimos a medir directamente estos datos. Y vean lo que encontramos. Y vean lo que encontró Edmunds. Edmunds, con sus colegas, en el 2002, /igual que nosotros, también tiraron su línea, nada más que lo hicieron al revés. Es lo mismo, pero está al revés. Y vean las concentraciones que encontraron. Menos 9 sobre menos 60, menos 75, que es lo que nosotros más o menos encontramos. Menos 9, menos 75, este es 75. Más o menos encontramos lo mismo. Y la gran cosa y la noticia es que también aplicaron el reloj. Nada más que antes de entrar al paleorreloj, yo les quiero explicar una cosa que es muy importante, que son los efectos periglaciales. Esta es la Malinche y está muy bien descrita por Heine en 1973, donde hay efectos de glaciación hacia empuje morreico. El empuje morreico son eventos, ahorita lo explico un poquito mejor, son eventos morreicos, son eventos de acumulación de sedimentos alrededor de donde va el frente del hielo, y que lo va empujando y que va dejando un rastro geomorfológico que lo podemos datar y que, bueno, que Heine lo dató. Esta es una gráfica de paleotemperaturas desde hace 40,000 años hacia el presente, donde vean qué lindo, glaciares, interglaciales, época glacial, interglacial, glaciares, interglaciales y glaciales. Para simplificar, esto es M1, M2, M3, M4 y la más reciente es M5. Bien. ¿Qué es esto? Esta es una morrena. La morrena, esta es la Malinche, y la describe Heine también para el 88, en una revista impronunciable. Aquí viene el frente del hielo, lo empuja y lo deja justamente aquí. Este cerrito que deja aquí, que tiene características sedimentológicas y geomorfológicas típicas y indistinguibles de otras, presenta una datación. Y lo que hace él es que lo data, y le da 38,000 años. Lo data también con nuestro paleorreloj, con el carbono 14. Este es otro flanco donde determina M3, M2 y para la parte más alta M1. Aquí las fracciones le dan de 13,000 años, de 14,000, de 12,000 años. Vean qué interesante. Esto ustedes van a la Malinche y lo encuentran. También está en el ISTA y en el Popo tenemos. Si reconstruimos nuestros episodios, los M's les vamos a llamar etapas o episodios glaciares e interglaciales, Heine lo que hace es que para el 88 lo deja muy claro en M1, M2, M3, M4 y M5 y le asigna las fechas.
Las datas sobre 35,000 años, de 20 a 25,000 años, de 10,000 a 12,000 años, de 5 a 8,000 años y aproximadamente de 2,000 años y ya hasta el reciente. Esto es crucial, muchachos, perdón, muchachos y muchachas, porque toda la estructura volcánica que nosotros tenemos en Puebla ha registrado esas glaciaciones. Los eventos glaciales y preglaciales los tenemos. Y para muestra basta un botón. Este es el Sol de Puebla, que fue de hace un año donde encontraron este mamut. No es el único, los han encontrado mucho. Bueno, nosotros ya encontramos 60, pero ellos van encontrando de uno por uno. Ellos encontraron esto apenas hace un año. Y fíjense bien, en estos puntos donde les decía que estaban marcados, aquí tomamos muestras específicas para radiocarbón y para isótopos estables, O18 y O16, y delta deuterio. Y vean las fechas que encontramos: 13,000 años, 8,000 años, 7,000 años, 35,000 años y la más reciente de los 2,800 años. M1, que es de 35,000 años hace, descrito por Jaime en 88 y 94, identifica el área por una morrena ubicada a 2,550 metros sobre el nivel medio del mar en la estructura volcánica de la Malinche. Por lo tanto, se puede inferir que las muestras del Pozo 26 se habrían recargado de la precipitación que se produjo en esta fase, predominantemente en esta época. Este dibujo se lo pedí a mi hija Celita que me lo hiciera porque, fíjense bien, ese dibujo está retratando perfectamente bien las condiciones que había para cuando los episodios, cuando llenamos nosotros nuestro acuífero en Puebla y en México. Estas estructuras volcánicas, todo lo que sale de aquí, caía al piso y conformaba lo que hoy es nuestro acuífero principal, el más somero, el no confinado. Esta parte de aquí, en donde caían, se llenaba, y esta lluvia, al momento que se volvía agua, se infiltraba en las montañas. No solamente el Popo ni el Ixtla, sino también en el plateau de lo que teníamos ya de Tlaxcala. Siendo simultánea la formación del edificio volcánico con los episodios glaciales. Es decir, M2, 25,000 años, 26,000 años hace, cuando hubo una intensa formación de suelo, coincidiendo con un cambio gradual de temperatura que pasó de patrones extremadamente fríos a cálidos. En ese momento entraba el agua a ser infiltrada. Esta es la tabla que publicamos en nuestro trabajo del journal. Y fíjense bien, aquí están los datos, aquí están los O18, 16, nuestro amigo el delta deuterio, y los estadios estos que mencionábamos. Esto que les estoy leyendo está directamente traducido del paper, porque así fue como nos los publicaron. En una publicación científica, muchachos, ustedes pueden decir cualquier cosa, pero el chiste es que lo comprueben. Se puede deducir que el desarrollo de la topografía volcánica controla la geometría de la cuenca y contribuyó a que los sedimentos detríticos del volcán formaran los acuíferos, mientras que los episodios glaciares, en ese caso también interglaciares, contribuyeron con una cantidad significativa del agua que se estaba generando para ese acuífero. Estos son los datos de nosotros y estos son los datos de Edmunds. Fíjense bien cómo ellos también relacionan 6,000 años, 3,000 años, 5,800 años. Agua más moderna. Hicieron un solo transecto. Y esto que ustedes están viendo es la ciudad, el país México, México querido, y la presión sobre la cual estamos ejerciendo los acuíferos en México. Vean nada más, estos son lo que repartimos de agua y a la proporción que repartimos de agua con respecto a los usos que se llaman usos consultivos. Vean lo que pasa con la parte agrícola. En la parte agrícola nos llevamos el 76% del total del agua que extraemos, la volvemos a poner, se vuelve a infiltrar, pero ya no llega ni al manto freático de donde lo sacamos, porque de donde lo sacamos están asociados a pozos muy profundos, y estamos infiltrando también con él compuestos orgánicos. La composición del porcentaje sobre el uso público urbano y lo que pinta
después es el uso industrial, que aunque es muy poquito, es muy fuerte, pues es muy tóxico. Esto que nosotros estamos viendo es lo que ha dejado este pasado gobierno y de muchos gobiernos. Estas son las políticas públicas a donde llegamos. Esto es la mejor expresión de lo que hizo esa política pública, es lo que haces, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicieron. De tal suerte que mis conclusiones son las siguientes. La calidad del agua de los pozos refleja una regionalización compleja que está condicionada por la mezcla del agua subterránea desde el acuífero profundo hasta el acuífero poco profundo o bien hacia la zona de volcanes en la Ciudad de México. La presencia de boro en el cruce de la falla y una fractura geológica que disectan los acuíferos sugiere la presencia de actividad geotérmica probablemente promovida por una intrusión profunda y por la presencia de anhidritas y yesos que promueven procesos hidrotermales. La cantidad y calidad del agua subterránea de los acuíferos se está agotando y su calidad está deteriorándose. Ya lo demostré. La gestión sostenible del recurso está pasando por una situación difícil que puede conducir un riesgo de seguridad hídrica, ya que la combinación de las condiciones climáticas y geológicas de infiltración del agua subterránea que hoy explotamos están elongando, o sea, alargando, estirando el ciclo hidrológico. Y por último, les quiero decir que la información hidrogeoquímica e isotópica, tanto de los estables como de los no estables, puede modificar o debería de modificar y dictar nuevas políticas públicas para la explotación del agua subterránea en México, haciendo énfasis en la prevención de la gestión y aprovisionamiento del agua subterránea para la presente y futuras generaciones, focalizando en la preservación, en la prevención de la contaminación del agua, invirtiendo en el reuso y supervisión moderna basada en monitoreo de tiempo real. Muchísimas gracias. Permítame hacer